ahora vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a ir al carcinoma de ovario, que indudablemente de los tumores que hemos desarrollado en la tarde de cáncer ginecológico, fue el que primero recibió modificaciones de tratamiento que cambiaron el rumbo de estas patologías. Para ello hemos convocado al doctor Gonzalo Giornelli, jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Alexander Fleming, oncólogo clínico realmente de reconocida actuación a nivel nacional e internacional en el área de la ginecología oncológica. Para nosotros es un gran orgullo que nos esté acompañando. El tema que va a disertar es nuevas drogas en el tratamiento del cáncer de ovario recaído. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Cancerología por invitarme a dar esta charla sobre el fascinante panorama que es el desarrollo de nuevas drogas en el manejo de cáncer de ovario recaído. Estos son mis conflictos de interés. A lo largo de estos 30 minutos, tal vez un poquito más, me gustaría que se deben estos mensajes claves, que sería que el desarrollo de nuevas drogas en cáncer de ovario está teniendo un empuje cada vez más rápido. Muchas drogas están apuntando a targets ya conocidos, como por ejemplo la reparación del daño de doble hebra de DNA, generar estrés replicativo, es decir, uniéndose a drogas ya conocidas como los inhibidores PARP. Eso ha generado combinaciones con resultados promisorios, pero con mucha toxicidad. Pero la nueva oleada que se va a venir y que seguramente va a venir para quedarse, así como estuvieron los antiangiogénicos, después la inmunoterapia, y ahora vienen los anticuerpos conjugados a drogas. Estas drogas son sumamente interesantes en cuanto a que no solamente tienen un target dirigido al cual se van a unir y van a endocitarse dentro de la célula y entregar más moléculas de quimioterapia que las que podríamos entregar en forma sistémica, lo cual le otorga una altísima precisión, sino que también le otorga una mayor eficacia terapéutica. Es decir, yo puedo dar mayor cantidad de moléculas por encima de la máxima dosis tolerada. Es decir, puedo aumentar mi ventana terapéutica, que sería, si no me falla el puntero, bueno, no sé dónde está el puntero en realidad, acá está. Esta zona que se ve acá. El índice terapéutico es la relación entre la máxima dosis tolerada y la máxima dosis que se otorga a la paciente. Con los anticuerpos conjugados a drogas nosotros podemos maximizar esa ventana terapéutica. Y por otra parte, hay otras drogas que están en desarrollo que actúan sobre el microambiente tumoral, pero que tienen el inconveniente de que son drogas que tal vez han sido testeadas en el contexto inadecuado y que probablemente requieran, por sus problemas de logística y las toxicidades que generan, muchos problemas de costo-efectividad. A lo largo de estos 30 minutos vamos a concentrarnos en esta agenda. Primero vamos a hablar acerca de drogas que actúan en nuevos targets o en nuevos puntos que no habían sido previamente explorados. Uno de ellos, por ejemplo, es el receptor de glucocorticoides. Se sabe que el receptor de glucocorticoides tiene que ver con la apoptosis. Cada vez que el cortisol se une a su receptor, genera una inhibición de la apoptosis, y si nosotros podemos interferir esa apoptosis que normalmente genera la quimioterapia, como por ejemplo el nab-paclitaxel, bloqueando el receptor de glucocorticoide con una droga como se llama el relacoritant, nosotros podemos inducir apoptosis que normalmente si damos corticoides no podríamos producirla. Ya fue presentado en ASCO que la forma intermitente de dar el relacorilant, es decir, el día antes, el día de la quimio y el día posterior a la quimio, es más efectiva y tan efectiva como de forma continua. Eso se demostró en un estudio que mostró que la rama quimioterapia más el antagonista del receptor de glucocorticoide de relacorilant reducía el riesgo de progresión en un 57%. Y actualmente, bueno, se están esperando los resultados de un estudio que está en marcha. Nosotros tenemos pacientes enroladas, que es el estudio Rosella, que compara básicamente nab-paclitaxel semanal con relacorilant intermitente versus quimioterapia a elección del médico, que puede ser nab-paclitaxel, topoteca, doxorubicina liposomal, etc. Este estudio tiene como objetivo principal PFS. Nosotros tenemos una paciente enrolada que le tocó la rama de relacorilant. Por ahora se puede decir que la paciente está respondiendo y que tiene una muy buena tolerancia al tratamiento.
Otras drogas, como decía, utilizan antiguos targets, mejor dicho, como por ejemplo inducir más daño en la reparación del DNA, y en ese sentido son las drogas que actúan inhibiendo Wi1 y ATR. Wi1 y ATR son moléculas fundamentales en una etapa del ciclo celular que es el checkpoint G2M, que es un punto en el cual la célula se detiene antes de entrar en mitosis y dividir los cromosomas a las células hijas para ver si el genoma no tiene lesiones o no está dañado. Si nosotros inhibimos esa fase G1, con Wi1 y ATR, esa fase G2M, la célula sigue acarreando daños de su ADN, los va perpetuando y va creando una situación de inestabilidad genómica que generalmente termina en la muerte celular. Una de las drogas que fue evaluada en combinación con otra que se sabe que produce daño durante la fase S del DNA, que es el olaparib, es el adavosertib, inhibidor del Wi1. El estudio que comparó adavosertib versus adavosertib más olaparib no tuvo demasiadas diferencias en términos de tasa de respuesta, y lo que sí tuvo es muchísima mayor toxicidad la combinación. Fíjense que 100% de las pacientes tuvieron eventos adversos, la discontinuación fue un 10%, reducción de dosis de un 56% e interrupción de dosis en 85% de los pacientes. Es decir que esta combinación de drogas que producen estrés replicativo puede tener buenos resultados, 30% tasa de respuesta, la que uno esperaría en una platino resistente es 24 aproximadamente, pero a expensas de una toxicidad hematológica muy alta. Se sabe que esta droga, la adavosertib, es particularmente activa en las pacientes que sobreexpresan una ciclina, que es la ciclina E1, que indica que la célula está de regulación de su ciclo celular, está permanentemente ciclando independientemente de los daños que pueda tener en su DNA. De esa manera, el adavosertib fue evaluado en un estudio que incluye en una cohorte a pacientes con sobreexpresión de la ciclina E1 y una cohorte que incluye pacientes que tengan o no tengan la sobreexpresión de esta ciclina. Y en este estudio IGNITE, que fue presentado en ASCO del año 2022, mostró una tasa de respuesta interesante, 53%, con beneficio clínico de un 61%. Las respuestas completas representadas en los círculos y las respuestas parciales representadas en triángulos, en algunos casos fueron bastante rápidas y también fueron duraderas, pero nuevamente la combinación fue bastante tóxica. Y fue bastante tóxica en el sentido de que 53% de las pacientes requirieron reducción de dosis, 81% tuvieron que hacer demoras en el tratamiento y 15% tuvieron que discontinuar el tratamiento por toxicidad. Otras drogas inhiben también otros puntos de checkpoint o de chequeo de la integridad del genoma en el ciclo celular, como son los inhibidores de ATR, y entre ellos vamos a nombrar a ceralasertib y a berzosertib. Con respecto a ceralasertib, fue evaluado en el estudio CAPRI, combinado con olaparib en cáncer de ovario resistente e inhibidores PARP. Este es un estudio con pocas pacientes, la tasa de respuesta estuvo alrededor de un 30% y fíjense que la mayoría de los eventos adversos grado 3 o grado 4 tuvieron que ver fundamentalmente con toxicidad hematológica. La combinación de berzosertib más gemcitabina versus gemcitabina solo también en recaída platino resistente demostró ventajas en sobrevida libre de progresión, con reducción de riesgo de progresión de un 43%, pero no mostró diferencias en tasa de sobrevida global. Otro mecanismo, otras drogas están siendo exploradas en combinación con las drogas ya conocidas, tratando de inducir un fenotipo de recombinación homólogo más deficiente, es decir, convertir una célula proficiente en más deficiente. ¿Y cómo lo pueden hacer? Ya sea con antiangiogénicos, ya se sabe que la hipoxia induce un fenotipo de recombinación homólogo deficiente por modulación epigenética, y en lo que nos vamos a concentrar ahora, que es en la modulación de la vía PI3K. La combinación de alpelisib con olaparib en cáncer de ovario fue evaluada en un estudio relativamente de pocas pacientes, presentado por el doctor Constantinopoulos en el año 2019, con tasa de respuesta de hasta un 36% y un 50% de pacientes que lograron enfermedad estable. 82% eran platino sensibles y 11% eran platino refractarias.
Este año, en SDO, en San Diego, en marzo, se presentó el resultado del estudio EPICO, que era un estudio muy esperado en pacientes que podían ser BRCA mutadas, haber recibido inhibidores PARP, 3 líneas de quimioterapia previas, y que eran randomizadas a alpelisib o olaparib versus quimioterapia a elección del médico. El estudio fue negativo, tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en términos de sobrevida global. Tampoco hubo diferencias en la rama alpelisib o olaparib versus quimioterapia en términos de tasa de respuesta, y ningún subgrupo tuvo beneficios particular, independientemente de si había recibido o no inhibidor PARP o bevacizumab, ya que todos los intervalos de confianza cruzan la unidad. Nos vamos a contar ahora en la nueva generación de drogas que se vienen en la oncología, que son los anticuerpos conjugados a drogas. Esta es la anatomía de un anticuerpo conjugado a drogas. Un anticuerpo conjugado a drogas es un anticuerpo dirigido contra un target, que es un antígeno, que se expresa preferentemente en las células tumorales. Lo ideal es que se exprese específicamente en las células tumorales, pero no siempre esa especificidad es 100%. La expresión también en las células tumorales debería ser homogénea, con escasa heterogeneidad, y la célula tumoral tiene que tener la capacidad de internalizar el complejo anticuerpo-antígeno una vez que se produce la unión. El anticuerpo es un anticuerpo dirigido a un antígeno que se expresa preferentemente en las células tumorales, puede ser el receptor de folato alfa, TROP2, HER2-Neu, etc. Lo ideal es que sea un anticuerpo humanizado para generar menos reacciones anticuerpo contra anticuerpo, que tenga capacidad de unirse al linker, que es el elemento que lo va a unir a la droga de quimioterapia que va a llevar adosada. Imagínense que es una caballo de Troya que lleva encima montones de drogas de quimioterapia que va a liberar dentro de la célula, como los conquistadores de Troya cuando entraron metidos dentro del caballo. El caballo sería el anticuerpo. Y ese linker se puede unir con mayor facilidad a sitios del anticuerpo que sean ricos en lisina o en cisteína. El linker, como les decía, es el unidor a la droga de quimioterapia, que es lo que vamos a llamar el payload. Y probablemente es el elemento más importante del anticuerpo conjugado a drogas, porque de su estabilidad depende que la droga no se libere en forma sistémica y nos genere toxicidad. Existen linkers clivables y no clivables. Los linkers clivables son aquellos que pueden pueden romper, no necesariamente por internalizarse dentro de la célula. Por ejemplo, por pH ácido, por glutatión alto, por una situación redox en la célula que rompa a esa proteína. En cambio, el linker no clivable, es aquel que requiere que se internalice dentro de la célula, se suma un lisosoma y las enzimas lisosómicas lo degraden como para que libere el payload, que es la droga que ejerce el efecto antitumoral. Y dentro de esos payloads, tenemos que hay distintas drogas que son sumamente citotóxicas, pero son entregadas específicamente dentro de la célula tumoral. La mayoría de ellos son agentes o antimicrotúbulos o que lesionan el DNA, y son agentes que pueden producir un efecto bystander, es decir, de las células vecinas que tal vez no expresan el antígeno al cual se une el anticuerpo. El DAR es la tasa de unión de droga unida a anticuerpo, o drug antibody ratio, o sea, es la cantidad de payloads, la cantidad de mochilas que tiene o la cantidad de guerreros que tiene ese caballo de Troya, que es el anticuerpo conjugado a drogas. Acá vemos el esquema de básicamente cómo se produce el proceso. Se une por una internalización luego de la unión al antígeno, se forma un endosoma temprano, luego un endosoma tardío y luego por unión con el lisosoma se degrada el linker y queda el payload liberado para producir la muerte en la célula. Eso es lo que decía la diferencia entre el linker clivable y el linker no clivable. El linker clivable es el más inestable de todos, mientras el linker no clivable, como por ejemplo el de trastuzumab-emtansina, es el que necesita poder entrar dentro de la célula para poder liberarse. Y todo parece muy bien, parece ser la droga maravillosa, ¿verdad? Que si encontramos el antígeno específico que se expresa en el tumor, vamos a entregar la quimioterapia con altas dosis, pero entra en la célula solamente, no va a producir toxicidad en el resto del organismo. Pero no es cierto. Desgraciadamente no es la solución. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, que
el anticuerpo no se una a la célula, al antígeno en la célula target, y se una a antígeno expresado en una célula normal, y eso genera toxicidad, por ejemplo. Que no se internalice adecuadamente el complejo antígeno-anticuerpo, que no se logre una buena concentración del payload dentro de la droga, o que la droga sea resistente al payload. Y en cuanto a la toxicidad, lo que decía, por mecanismo de pinocitosis, es decir, que no involucra la unión antígeno-anticuerpo, se puede también generar toxicidad, sobre todo a nivel ocular, por ejemplo. La droga puede ser tóxica aun cuando no esté unida al anticuerpo en circulación sistémica, o liberarse en circulación sistémica porque es pH sensible, el linker, y de esa manera también puede ocurrir que la célula, o el payload escape de la célula target y genere toxicidad en órganos vecinos. O sea que el linker es la clave del anticuerpo conjugado a drogas. Hay distintos tipos de linkers que se han desarrollado. Algunos son agentes que producen lesión del DNA, como estos que vemos acá, y algunos que actúan antimicrotúbulo, como los maltensanoides, que es el que se utiliza en tisotumab vedotin, por ejemplo, aprobado en cáncer de cervix, mirvetuximab soravtansina, aprobado en cáncer de ovario, y el trastuzumab deruxtecan, que es un inhibidor de topoisomerasa 1, recuerden que es una enzima que disminuye un poco la tensión que se produce cuando se trata de desdoblar la hebra de DNA cada vez que se replica. En la zona rosada podemos ver los anticuerpos conjugados a drogas que han sido o se están estudiando en gineco-oncología con todos estos laboratorios que los han desarrollado. Hay anticuerpos dirigidos contra el receptor de folato alfa, los que más desarrollo han tenido, también contra HER2, contra la mesotelina y contra la caderina 6. En cuanto al receptor de folato alfa como target, es un target atractivo porque se expresa mucho en tejido tumoral, especialmente en tejido tumoral de ovario, media el transporte de folato al interior de la célula, y sabemos que el folato es fundamental para la replicación del DNA. Hay distintos métodos de scoring de la expresión del receptor de folato alfa. El utilizado para el ensatomirasol, que fue el que aprobó mirvetuximab en cáncer de ovario, determina no solamente el porcentaje de células positivas, sino que también el porcentaje de células que expresan y mucho el MIRV, o sea, en 2 cruces o 3 cruces, es decir, el scoring de PC2 o más. Mientras que en el Forward 1 se había utilizado el porcentaje global de células que se tenían, y con eso se vio que no había diferencias entre la rama mirvetuximab versus quimioterapia. Sí se vio cuando se aplicó el sistema PS2+, y se consideró solamente la población alta expresora, es decir, la que expresara en más del 75% del tumor células con un puntaje o una intensidad de tinción de 2 cruces o más. Eso en el estudio fase 2 SORATA, que es un estudio en platino resistente, mostró una tasa de respuesta bastante alta, para el 24% estamos acostumbrados a ver, 32%, y una mediana de duración de respuesta de 6,9 meses, pero como vamos a ver más adelante, eso no estuvo exento de sus toxicidades. Esto llevó a un estudio fase 3, que fue el estudio Mirasol. Este estudio Mirasol fue un estudio que incluyó pacientes que podían haber sido tratadas con hasta 3 líneas de quimioterapia, podían haber sido bevacizumab, podían ser tratadas con IPARP, y que eran randomizadas a recibir mirvetuximab, soravtansina, 6 miligramos kilo cada 3 semanas, o quimioterapia a decisión del oncólogo, puede ser Taxol, Doxol, liposomal o topotecan. El endpoint primario era sobrevida libre de progresión, y este estudio fue positivo en términos de que redujo un 35% el riesgo de progresión, y el 35% también redujo el riesgo de muerte. Fue es la primera droga que demuestra beneficio significativo en sobrevida global. Es cierto que el comparador es Doxol liposomal o Taxol semanal o topotecan sin bev, que sabemos que es la, combinación que mejores resultados produce en platino resistente. Pero sin embargo, estos resultados llevaron a que FDA en marzo de este año aprobara mirvetuximab soravtansina en pacientes con recaída de platino resistente de cáncer de ovario. Hay algunas toxicidades particulares de esta droga. Por ejemplo, la neurotoxicidad que produce el mirvetuximab. Fíjense que las toxicidades hematológicas son más comunes en la rama quimioterapia, y unas toxicidades particulares son las toxicidades oculares.
muchas de ellas grado 3, pero la mayoría de ellas grado 1, grado 2, entre ellas sequedad ocular, visión borrosa o queratopatía. Vamos a hablar después del manejo de las toxicidades y cómo se pueden prevenir, pero esta droga actualmente está siendo evaluada también en el contexto de la recaída de platino sensible en el estudio Piccolo. El estudio Gloriosa la está evaluando en combinación con bevacizumab como mantenimiento en primer recaída de platino sensible, y el estudio 420 está incluyendo pacientes independientemente del estatus de expresión del receptor de folato alfa, y esas pacientes utilizan carboplatino y ahora mirvetuximab como reemplazo del Taxol como backbone de quimioterapia, y después siguen con mantenimiento con mirvetuximab. La otra droga también antirreceptor de folato alfa es el Luvelta o Luveltamab tazevibulin, que es una droga también contra el receptor de folato alfa, pero que fue desarrollada por Sutro, que es una compañía farmacéutica australiana, en una plataforma libre de células, lo cual le da más estabilidad con la unión en el linker y también al payload para que no se desprenda más rápidamente. Esta droga en estudio fase 1 ha producido tasas de respuesta que oscilan entre 40 y 31%, pero tiene también toxicidades como toxicidad hematológica, artralgias y otras toxicidades que no están estrictamente relacionadas a esta droga. No es el único de los antirreceptores folatos alfa, está también el farletuzumab, con una tasa de respuesta que está alrededor del 25 al 31%, y el efecto adverso más frecuente es otro evento adverso grave, que vamos a ver después cómo se maneja, que es también común al trastuzumab deruxtecan, que es la neumonitis intersticial producida por estos anticuerpos conjugados a drogas. Pasamos ahora a lo que pasa a ser la vedette de los anticuerpos conjugados a drogas, que es trastuzumab deruxtecan. Trastuzumab deruxtecan tiene algunas particularidades en cuanto a que tiene un alto DAR, o sea, una tasa de anticuerpo conjugado a droga de 8 aproximadamente, hay 8 payloads para un anticuerpo. Es un anticuerpo humanizado, también que utiliza como payload un inhibidor de topoisomerasa 1. Su linker es clivable y tiene efecto bystander. Fue evaluado en un estudio Basket, donde se incluyeron pacientes con muchos tipos de tumores, entre ellas también cohortes de pacientes con tumores ginecológicos, y en la cohorte de cáncer de ovario se vio que globalmente producía una tasa de respuesta de 45%, en las que sobreexpresaban HER2 en 3 cruces 63% y 2 cruces 36,8%. Cabe aclarar que la inmunohistoquímica se hizo con el método gástrico, que básicamente mide el HER2 en las 4 caras de la célula, a diferencia del método mamario, que no considera la cara basal de la célula. Y hay que tener en cuenta que cuando uno lee el Destiny Pan Tumor, el porcentaje de concordancia entre el laboratorio central, o sea, lo que el laboratorio central decía que era +3, y después en el laboratorio central se decía que era +3, estuvo en el orden de concordancia de 40 a 50%, o sea, bajísimo. Hay que tener mucho cuidado entonces a quién se le indica esta droga, porque el beneficio para las que sobreexpresan HER2 +3 es muy largo, muy alto, fíjense las curvas de PFS, y eso llevó a que FDA lo aprobara en toda paciente con un tumor como una indicación agnóstica, que expresara HER2 neo con 3 cruces o más, y NCCN en aquellas que lo expresaban en 2 cruces o 3 cruces o más. Como les decía, no es una droga que tiene toxicidades, una de ellas importante es la neumonitis intersticial, de la cual nos vamos a referir ahora junto con la toxicidad ocular a cómo se maneja. Toxicidad ocular del mirvetuximab, como dije, la más común es la combinación de queratopatía y visión borrosa, pero también pueden haber pacientes con queratopatía sola o visión borrosa sola. Es bastante predecible, generalmente ocurre a los 2 meses de tratamiento, o sea, cuando llevan un ciclo y medio. La mayoría son tratables con medidas proactivas que vamos a ver en un momento, en la próxima diapositiva, y en la mayoría son reversibles a grado 1, pero sí pueden ser bastante preocupantes y requieren un manejo proactivo del médico y que nos hagamos mejores amigos del oftalmólogo, que va a ser quien va a controlar al paciente por lo menos ciclo por medio durante los primeros 8 ciclos. Esta es la forma de manejarlo, o sea, la paciente tiene que tener un examen oftalmológico basal y luego ciclo por medio durante los primeros 8 ciclos y después periódicamente. Todos los días se tiene que poner gotas lubricantes cada 6 horas. Y del día 1 a 4 y del 5 al 8 tiene que ponerse gotas de esteroides
También 4 veces por día, 10 minutos separadas de las gotas lubricantes. Y no pueden usar lentes de contacto nunca. O sea, estamos hablando de pacientes con una enfermedad platino resistente, ya su calidad de vida deteriorada por el cáncer. Digamos, son drogas que producen resultados rápidos, suelen ser duraderos, pero a expensas de esta toxicidad tenemos que tener un poco de criterio al momento de indicarlas, sobre todo también en cuanto al costo y en cuanto a la infraestructura. O sea, ¿tenemos el oftalmólogo que nos pueda ver al paciente ciclo por medio? ¿Tenemos un patólogo que nos diga si esta paciente es 75% expresora de receptor de folato alfa como para decir que se lo merece? A pesar de todo esto que acabo de decir, en calidad de vida, en los scores de calidad de vida para cáncer de ovario, sobre todo de los síntomas abdominales, parece que la rama rituximab le fue mejor que la de quimioterapia, como vemos en esta curva. Ahora pasamos a la toxicidad neumonológica, es decir, la toxicidad que puede producir el trastuzumab deruxtecan, por ejemplo, y otra droga que es el raludotatug deruxtecan, que vamos a ver más adelante. Esta toxicidad neumonológica es básicamente una neumonitis intersticial, que uno la tiene que sospechar cuando la paciente empieza con disnea o con tos, o en la radiografía presenta un patrón en vídeo esmerilado que cuando es grado 1 obviamente ocupa menos del 50% de pulmón. En ese caso uno tiene que hacer la consulta con el neumonólogo, manejo multidisciplinario, tratarla con corticoides, 1 miligramo de prednisona kilo, o equivalente, y si resuelve a grado 1 o grado 0 en menos de un mes, podemos reiniciar la dosis de 6 miligramos kilo de mirvetuximab, pero si no se demora más de eso, tenemos que bajar la dosis, y si no recupera en 49 días tenemos que interrumpirla. Y si es grado 2 o 3, es decir, ocupa más del 50% de pulmón o ambos pulmones, ya se tiene que discontinuar completamente el anticuerpo conjugado de drogas. Este es el monitoreo que se hace básicamente con tomografía de tórax o con estudios de espirometría. Y vamos a ver finalmente otros anticuerpos en estudio, como por ejemplo el raludotatug deruxtecan, que está dirigido contra la cadherina E6, una proteína fundamental de adhesión en el proceso de transición epitelio-mesenquimal y mesenquimo-epitelial, proceso que daría para que estuviéramos un congreso entero hablando de él, pero no vamos a demorarnos tanto en eso, pero parece ser el fenómeno biológico subyacente a la fase de mantenimiento. Esta droga ha sido combinada en distintas dosis con deruxtecan y se expresa en un 65-85% de los cánceres de ovario. Ha tenido cierta toxicidad y sobre todo también lo que les decía, neumonitis, pero en un estudio con pocos pacientes tuvo una tasa de respuesta de 48,6%, con control de la enfermedad en 97,4% de las pacientes. Hay también anticuerpos conjugados contra TROP2. Nosotros tenemos algunos ensayos en pacientes con cáncer de cervix, con cáncer de endometrio y también contra mesotelina. Y para finalizar, las drogas que actuando sobre el microambiente tumoral, tenemos por ejemplo AB500 o Bactiracept. Vamos a tener que hacer un curso para aprender a mencionar todas estas drogas. Esta es una droga que actúa como un ligando y que ancla el AXL, que es el ligando de un receptor que se llama Gas6, que está en la célula. Esa interacción Gas6-AXL es fundamental para ese proceso que les decía, transición epitelio-mesenquimal, mecanismo por el cual el cáncer de ovario recae o progresa a partir de célula o se desdiferencia luego de la quimioterapia. Tiene mucha más afinidad que el propio receptor. En un primer ensayo, bueno, se vio que había una forma de sobreexpresar, o sea, de determinar cómo se expresaba, si mucho o poco, no había demasiada diferencia entre metástasis y primario. Y, como les decía, el primer reporte de efectividad se presentó este año en ASCO, en donde se combinó esta droga con taxol semanal versus taxol semanal. El estudio globalmente para la población general fue negativo, pero cuando se hizo el scoring de quienes sobreexpresaban AXL, que era lo que captura básicamente ABB500, se vio que había ventajas para las pacientes que utilizaban esta droga en términos de sobrevida libre de progresión y fíjense en sobrevida global. O sea, una reducción de riesgo de muerte de un 78%, casi un 68%. Y en el análisis multivariado, obviamente, la sobreexpresión de AXL era un factor predictivo de beneficio con esta droga. Nemagleuquina es una interleuquina que ingenierizada como para que
activa el CD8 citotóxico y no activa el T regulatorio en la célula endotelial, evitando el capillary leak, y el T regulatorio con sus fenómenos inmunosupresores. Combinada pembrolizumab ha producido en un estudio de pocas pacientes una tasa de respuesta de un 28%. Y finalmente, uvamatumab es una droga que une MUC16, que es básicamente el K125 anclado en la superficie de la célula tumoral con un receptor, porque es un anticuerpo biespecífico, ubicado en el linfocito T citotóxico CD3. Esta droga ha sido evaluada en estudios fase 2, que lo combinan con anti-PD-L1 como semiplimab, produciendo tasas de respuesta de hasta casi un 30%. Y finalmente terminamos con la terapia adaptativa. Pueden ser linfocitos sacados de la paciente en los linfocitos de infiltrantes de tumor, que se expanden y luego son reinfundidos en la paciente. Ese proceso debe aproximadamente 21 días, o si no, se pueden extraer linfocitos de la paciente, de la sangre, y luego incluirles o meterles en la membrana receptores contra antígenos de la célula T para activar el linfocito T, o bien se puede hacer receptores fabricados, que son las CAR T-cells, contra estos antígenos que vemos acá. Este proceso, como les decía, lleva una logística de casi 3-4 semanas y además requiere que la paciente tenga un régimen mieloablativo, y siempre dicen leve, aunque en realidad la mayoría de las toxicidades ocurren en esa etapa porque la mieloablación no es tan leve. La mayoría de las pacientes se mueren por sepsis en esa etapa. Estos son los trials en curso con CAR T-cells, y termino con las conclusiones. Como les decía, hay una plétora de drogas nuevas en cáncer de ovario, muchas se están usando en combinación con TARs ya conocidos, pero si bien algunos muestran resultados promisorios, esto es a expensas de una toxicidad muy alta. Hay algunas contra TARs nuevos como relacorilant que requieren tal vez ulterior estudio. La nueva oleada y que va a venir para quedarse van a ser los anticuerpos conjugados a drogas, ya sea contra receptores de folato alfa o trastuzumab deruxtecan. Son drogas muy útiles, producen respuesta muy rápida y duradera, pero a costo de una toxicidad muy elevada. Y los moduladores del microambiente tienen el problema de que no solamente son costosos, sino que requieren un biomarcador específico, y tal vez su rol no sea en la platinорesistencia como fue evaluado en el estudio Accelerate, sino en el primer mantenimiento. Y respecto a la terapia adaptativa, yo creo que va a ser difícil de que se imponga a nuestro medio, teniendo en cuenta todo esto que requiere de un buen equipo que haga mieloablación en la paciente, expansión de linfocitos T, extracción, depuración, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Empezamos la mañana con Florencia y vamos a terminar la tarde con otra Florencia. La doctora Florencia Noll, médica cirujana especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y cirugía ginecológica oncológica laparoscópica. Desempeña sus actividades en la unidad de ginecología oncológica del Sanatorio Allende, en la unidad de ginecología oncológica. Recientemente ha sido nombrada integrante del board de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico, la IGCS, y para nosotros es un gusto escucharla en 2 charlas que van a ser el cáncer de ovario. En el cáncer de ovario, ¿cuándo se indicaría una citorreducción secundaria? Y a continuación, ¿cómo tratar el cáncer seroso de ovario de bajo grado? Muchísimas gracias, Florencia. Nos está acompañando. Viajaste desde Córdoba. Un gusto tenerte. Sí, un gusto para mí. Yo soy porteña, así que... Tu ingreso reciente al board es muchas gracias. Satisfacción para Argentina. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a la Sociedad Argentina de Cancerología por la invitación. Yo estoy muy contenta y es un honor haber sido invitada, así que en honor al tiempo vamos a empezar con la primera presentación, que es cuál es el rol actual de la cirugía de citorreducción secundaria en pacientes con cáncer de ovario. No tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación, pero admito que tengo algunos sesgos porque soy cirujana, y los cirujanos nos formamos en un microclima donde la cirugía es la única estrategia para curar a una paciente, sobre todo en una recaída, pero claramente eso es una verdad que ya no existe, ya no es una certeza universal, sino que hoy en día sabemos que el tratamiento con quimioterapia es realmente la terapia que va a hacer el cambio en la sobrevida de nuestras pacientes, y lo que venimos a discutir acá es no
No es si es mejor la cirugía o la quimioterapia, sino en qué escenarios a la quimioterapia le voy a sumar la cirugía como una estrategia de tratamiento. Todos sabemos que el cáncer de ovario es una patología infrecuente, pero es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en países desarrollados. El 90% son tumores epiteliales, el 70% en estadios avanzados, con una sobrevida a 5 años menor del 50%, y el 80% de nuestras pacientes van a tener una recaída, que es de lo que venimos a hablar ahora, en un tiempo libre de enfermedad entre 10 y 18 meses. Esta es la historia natural del cáncer de ovario, como lo fuimos viendo en las presentaciones previas. Obviamente que la biología molecular es la que nos va a dar probablemente el futuro en el tratamiento de estas pacientes, pero históricamente sabemos que un tratamiento inicial marca el pronóstico y que después el mantenimiento y las posteriores recaídas son la evolución natural. Que sabemos también que la primera línea de tratamiento es muy importante, la cirugía seguida del tratamiento adyuvante. El primer intervalo suele ser el periodo más largo, entre 12 y 24 meses hasta la primera recaída, y luego los intervalos interrecaída van a ser cada vez más cortos y las estrategias de tratamiento probablemente sean cada vez menos. Sabemos de la historia del cáncer de ovario y el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario que la citorreducción óptima, es decir, dejar a las pacientes sin enfermedad residual, es el factor pronóstico más importante para la sobrevida de estas pacientes. De hecho, es un pilar de tratamiento y la NCCN recomienda que en pacientes que podemos hacer una cirugía óptima, o sea, dejarlas sin enfermedad residual, lo hagamos como una estrategia de tratamiento muy importante, y sabemos que la enfermedad residual es un factor pronóstico independiente de sobrevida. Vemos cómo a las pacientes que quedan con enfermedad residual la sobrevida realmente es menor y tiene un impacto estadísticamente significativo. Y esto lo sabemos bien de los tumores del tratamiento primario, ¿no? El cáncer de ovario. Múltiples grupos, esto es un estudio, un subgrupo del estudio japonés, donde se vio que en las pacientes que quedaban con enfermedad menor o mayor a 1 centímetro, la sobrevida caía, y esto también era estadísticamente significativo. Entonces, partiendo de la base de que la cirugía es muy poderosa en el cáncer de ovario en el tratamiento inicial, tenemos que preguntarnos si aplican los mismos fundamentos a las pacientes que tienen recaídas. Esto venimos a preguntarnos hoy, ¿no? Primero quiero definir de qué paciente vamos a hablar. Vamos a hablar de una paciente que tuvo un tratamiento primario, que hizo un tratamiento quirúrgico y con platino, que tuvo un periodo libre de enfermedad mayor a 6 meses, entre 6 y 12 meses, y que recae. Esta es nuestra paciente. Y otro término que todos acá en la sala lo conocen, pero creo que la citorreducción secundaria, si uno pone en PubMed citorreducción secundaria, nos aparecen trabajos de cirugías paliativas, de second look. Es un término que también es importante definir, y hoy es esto, es la cirugía con intento terapéutico que vamos a hacer en una paciente que tenga un intervalo mínimo de 6 meses desde haber finalizado su tratamiento con platino, o sea, una paciente platino sensible. ¿Qué dicen las guías de la NCCN? Que en las pacientes que son candidatas a cirugía, que tienen un intervalo, como dijimos recién, mayor a 6 meses y que tienen limitado número de metástasis, le tenemos que proponer una citorreducción secundaria. Pero nos recomienda siempre realizar tratamiento quimioterápico. En ninguna guía, tampoco en las guías de la NCCN, de la ESGO, vamos a encontrar, a pesar de ser una recomendación, que como único tratamiento, ¿no? Siempre vamos a tener que hacer quimioterapia con distintos esquemas de acuerdo al tipo de recaída y a la paciente que tengamos delante. Es decir, que no estamos discutiendo acá si hacemos cirugía o quimioterapia, sino en qué pacientes que van a realizar quimioterapia les vamos a aportar algún beneficio haciendo una cirugía de rescate quirúrgico. Y esto ya es una discusión que viene de hace muchos años, ya sabemos que a las pacientes sí o sí que les vamos a proponer una cirugía tienen que tener un intervalo mayor a 6 meses. Ya a las pacientes platino resistentes no le vamos a ofrecer ningún tratamiento, ningún beneficio haciendo una cirugía. Y también sabemos que cuando hablamos de evidencia tenemos que hablar de la evidencia nivel 1, en lo posible siempre que nos referimos a estadística y a propuestas de tratamientos terapéuticos tenemos que basarnos en evidencia potentes, ¿no? Estudios prospectivos, randomizados, y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora para ver cuál es el beneficio en cada escenario. ¿Qué nos dicen hasta ahora los datos retrospectivos? Que la cirugía tiene un gran impacto. Si vemos el Hazard Ratio 1, todos estos trabajos, esta es una revisión sistemática de la doctora Cristina Fotopoulou del año 2022, una cirujana del Imperial de Inglaterra, donde se vio que todos los trabajos que hablaban de cirugía versus quimioterapia mostraban que el Hazard Ratio de la cirugía era menor a 1, es decir,
tiene un gran impacto la cirugía en la sobrevida de nuestros pacientes, pero el típico sesgo de los estudios retrospectivos, cohortes heterogéneas, cuando disecamos estos trabajos vemos que la definición de cirugía óptima es diferente en cada trabajo, que las líneas de tratamiento son diferentes, que la selección de criterios la selección de los pacientes son diferentes, e inclusive el endpoint de cada trabajo es diferente. Entonces, es difícil sacar conclusiones cuando tenemos un grupo tan heterogéneo de pacientes. Probablemente esto esté resumido en el criterio, en el sesgo de selección de nuestros pacientes que tenemos a la hora de ver estudios retrospectivos. Pero ¿qué nos dice y cuáles son las recomendaciones que tenemos hasta ahora de toda esta data retrospectiva? Que la resección subóptima no aporta ningún beneficio, que las pacientes con carcinomatosis no son candidatas a cirugía, que los intervalos cortos, o sea, pacientes platino resistentes, tampoco van a tener ningún beneficio haciendo una cirugía, pero que la correcta selección y la cirugía óptima podría beneficiar a las pacientes en términos de sobrevida, y son pacientes con recaídas, pacientes que necesitamos hacer un tratamiento adecuado porque si no el perjuicio probablemente sea mayor. Y como siempre, estudios fase 3 son necesarios, esto es lo que siempre termina como conclusión de los estudios retrospectivos. ¿Qué tengo para decir con respecto a la selección de las pacientes? Yo traje para mostrarles tres scores de selección de pacientes para proponerles un tratamiento de citorreducción secundaria. Son los 3 scores que se usaron en los estudios prospectivos que vamos a ver a continuación. El primero es el LAGO score, es un score validado de forma prospectiva que publicó el doctor Philip Harter, que es el autor del protocolo Lion, que lo que hizo fue ver qué criterios de nuestras pacientes podíamos tener en consideración para poder predecir hacer una citorreducción completa. Y se terminó por concluir como criterios para seleccionar a las pacientes el performance status, el residuo tumoral después de la primera cirugía, o sea, la enfermedad residual, y la presencia de ascitis. El segundo score de selección es el propuesto por el Dr. Dinchi del grupo del Memorial, donde utilizaron tiempo libre de enfermedad y número de lesiones como criterios para seleccionar a las pacientes. No es un score validado, pero es un score que nos permite predecir, sobre todo el número de lesiones, si son una, múltiples o carcinomatosis, la posibilidad de hacer una citorreducción óptima. Y el tercero es el score iModel, que es el valorado para el que fue utilizado para el protocolo SOC1, donde se ven, en realidad es una modificación del LAGO score. Ven que además del performance status, de la ascitis y de la enfermedad residual después de la primera cirugía, se incorpora el estadio FIGO y el CA125 como marcadores pronósticos para una citorreducción óptima. Entonces ahora vamos a entrar, sabiendo que esos son los scores que se utilizaron para seleccionar a las pacientes en los trabajos prospectivos, en cuáles son los estudios más importantes, porque necesitamos este tipo de data para poder definir una estrategia terapéutica. Los 3 más importantes que están hasta la actualidad publicados son el GOG 213, el SOC1 y el DESTOP 3. Empecemos por el GOG 213, es un estudio del doctor Robert Coleman, que es un estudio principalmente de quimioterapia, donde tuvo una doble randomización, primero las pacientes que eran candidatas a cirugía, y en este estudio no se utilizó los scores validados, sino que se utilizó el score del Memorial. En las pacientes que eran candidatas se randomizó a cirugía versus no cirugía, y después se volvió a hacer una randomización a cargo del médico tratante, del equipo tratante, para hacer un tratamiento con quimioterapia con o sin bevacizumab. Los resultados en sobrevida global, que era el endpoint primario, y en sobrevida libre de enfermedad fueron equivalentes, es decir, no fue mejor hacer una cirugía a estas pacientes versus el tratamiento con quimioterapia. Es decir, fue inicialmente un punto de corte para el universo de la ginecología oncológica, donde dijimos, bueno, evidentemente no le aportamos ningún beneficio a la paciente operándola. De hecho, cuando se hizo un subanálisis en calidad de vida, se vio que no hubo diferencia en términos de calidad de vida para las pacientes que se operaban versus las que hacían quimioterapia. Pero en el año 2020 se empiezan a presentar los pósters preliminares de los datos del DESTOP 3 y del SOC1. El siguiente estudio entonces es el DESTOP 3, del mismo grupo de DESTOP 1 y DESTOP 2, que utilizó el LAGO score para seleccionar a sus pacientes, que es el que mencionamos antes, y en las pacientes candidatas a cirugía randomizó cirugía de citorreducción secundaria versus no cirugía, y en todos los casos seguidos de quimioterapia con algún doblete con platino. Los resultados de este estudio, que se publicaron en la New England Journal of Medicine, fueron 407 pacientes en 2 grupos de 80 centros, 12 países. Miren qué interesante cómo el LAGO score, no sé si... Este es el cursor, perdón. Ahí está. Bueno, igual lo ven ahí.
yo se los voy diciendo. El AGU score pudo predecir el 75% de las pacientes que quedaron R0. O sea, es muy importante tener un score validado para poder decidir la conducta quirúrgica. Los resultados de este trabajo fueron positivos a favor de la cirugía, tuvo un beneficio de 7.7 meses en la cohorte de pacientes con cirugía y 4.4, para la sobrevida, a favor de la cohorte de cirugía en sobrevida global y de 4.4 meses en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad. El tercer esquema, y después los voy a comparar todos para que vean el análisis que es más interesante en realidad. El tercer protocolo es el SOC1, que también utilizó un score validado, que es el iModel, que lo mencioné al inicio, y también randomizó cirugía de citorreducción versus no cirugía, seguido de un esquema de quimioterapia. Y esto es muy importante, hay que dejarlo como con un pin para hablarlo después, que las pacientes, aún en el brazo control de no cirugía, se podían operar después de terminar el tratamiento. En el año 2020 se presentan los resultados preliminares. Este es el único protocolo que tuvo dos endpoints que se presentaron en distintos tiempos. El primer endpoint fue sobrevida libre de enfermedad, que en el 2020 mostró que las pacientes que se operaban tenían beneficios versus las pacientes que hacían quimio sola. Pero en el 2024, en los resultados en sobrevida global, no hubo beneficios estadísticamente significativos para la cirugía. Es decir, las pacientes vivían 6 meses más, pero esto se interpretó como un resultado equivalente y ahora vamos a ver por qué. Cuando comparamos, esto es para ponernos en contexto, vemos que los 3 trials tienen pacientes parecidas, con una edad parecida, con un estadio tumoral parecido. Los criterios de selección fueron distintos scores, validados o no, pero todos utilizaron scores para seleccionar a las pacientes. La resección completa fue equivalente en los 3 grupos, que eso a veces es uno de los principales puntos de discusión en los trials quirúrgicos. Las 3 tuvieron equivalentes resecciones 0, pero las principales diferencias las van a ver en el recuadro gris. Primero, que en el SOC1 hubo casi un 37% de crossover. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que estaban en la rama control de quimioterapia se operaron después. Es decir, que pesaban como pacientes del grupo control, pero que finalmente se operaron. Y la segunda diferencia, que creo que es la que nos marca el diferente resultado que tiene el GOG-213, es que el 84% de las pacientes incluidas en este protocolo utilizó bevacizumab como terapia adyuvante. Fue 4 veces más que en el de STOP3 y es el trial que mayor pacientes con bevacizumab incluyó dentro de los trials quirúrgicos, ¿no? Cuando vemos los 3 trabajos, vemos que en sobrevida global los 3 tienen equivalentes resultados en sobrevida, los 3 protocolos en cuanto a las pacientes. A ver si se ve. No sé si se ve. Ahí va. Ahí está. Ven que los 3 tienen resultados equivalentes en el grupo de las pacientes que se operaban, pero claramente hubo beneficios en términos de sobrevida en las pacientes no quirúrgicas del GOG-213. Cuando superponemos las líneas, vemos cómo la sobrevida fue equivalente en los 3 grupos, pero las pacientes que no se operaban tuvieron mejores resultados en sobrevida global en el GOG-213. ¿Sí? Y esto probablemente tenga que ver con lo que dijimos recién, el 84% de las pacientes recibieron bevacizumab como terapia de mantenimiento posterior a la cirugía. Perdón, posterior al tratamiento oncológico sistémico. Haciendo un análisis del SOC1, que esto se presentó ahora en ASCO 2024, esto es lo primero que se presentó. No hubo diferencia en sobrevida. Es decir, a la paciente de cirugía le iba igual que a la paciente que recibía quimioterapia, por 6 meses de diferencia, y esto tenía que ver con que tenían un hazard ratio menor de 1, pero cuando vemos el intervalo de confianza es mayor a 1, por lo que no se consideró estadísticamente significativo. Pero cuando se hizo un análisis limpiando los datos y restringiendo a las pacientes que habían hecho este crossover, o sea, se habían operado después, y usando el 70% de las pacientes que hicieron quimioterapia puras, vieron que sí había beneficios en la rama de cirugía, y esto sí era estadísticamente significativo, con un hazard ratio de 0.76 y un intervalo de confianza menor a 1. Vemos como los resultados en sobrevida, hubo 21 meses de sobrevida mejor en el grupo quirúrgico versus en la rama control. Y este es un análisis que proponen los autores donde se evalúa la sobrevida libre de tratamiento y también se ve cómo en las pacientes que se sometieron a cirugía el 13% alcanzó los 60 meses al finalizar el tratamiento versus la rama control que solamente el 3% tuvo una sobrevida a 60 meses.
Obviamente, como ya lo dijimos antes, en las pacientes que tenían múltiples lesiones o carcinomatosis no se vio beneficios en términos de sobrevida, y si bien la sobrevida libre de enfermedad no fue un endpoint primario, cuando lo comparamos también vemos que fue muy equivalente y que sigue siendo mejor en el grupo del GOG-213, y cuando combinamos líneas pasa exactamente lo mismo, lo vemos acá. La curva de sobrevida en las pacientes que no se operaron en términos de sobrevida libre de enfermedad también es mejor que la cohorte quirúrgica. Entonces, es muy importante, y esto es uno de los principales mensajes que salen de esta presentación, es muy importante seleccionar bien a las pacientes. Tenemos distintos scores que tienen muy buen valor predictivo positivo, o sea, son muy buenos para decirnos a qué paciente le va a ir bien con la cirugía, pero tienen muy bajo valor predictivo negativo, es decir, que no nos pueden definir a qué pacientes le va a ir mal con la cirugía. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar a nuestras pacientes, porque vemos que en los 3 protocolos, las pacientes con enfermedad residual tuvieron una peor sobrevida versus las pacientes que se operaron y quedaron sin enfermedad. Y esto me parece que es muy interesante mostrarlo. Vean cómo en la mediana de meses ganados en las pacientes a las que dejamos sin enfermedad residual, tanto en el de STOP 3 como en el SOC1 se ve en verde, 16 meses y 21 meses, versus lo que le pasa a las pacientes cuando quedan con enfermedad residual, como es casi el doble el número de meses que pierden de sobrevida cuando uno hace una mal cirugía. O mejor dicho, selecciona mal a sus pacientes. Finalmente, me parece que lo que es el futuro del tratamiento de las pacientes con recaídas es la combinación de estrategias y cómo interactúan la intervención quirúrgica, porque claramente tiene un lugar la cirugía con las nuevas terapéuticas, y esto ya está en evaluación. Este es un trabajo del grupo italiano donde se valoraron de forma retrospectiva los resultados de citorreducción secundaria en pacientes BRCA mutadas que habían recibido la PARIB, y se vio que los resultados fueron mejores en el subgrupo de pacientes que se hacía citorreducción secundaria versus quimioterapia sola. Y esto es algo que ya venimos prediciendo, porque hay muchos trabajos que nos muestran cómo las pacientes que reciben inhibidores PARP después tienen recaídas oligometastásicas. Es menos frecuente la carcinomatosis que en las pacientes que no lo reciben. Entonces, claramente hay una sinergia entre tratamientos, la cirugía más la quimioterapia, más las terapias target, probablemente sean lo que realmente nos va a aportar algún beneficio en esta población de pacientes. Pero obviamente, como necesitamos data prospectiva, vamos a esperar los resultados del SUNNY Trial, que es un trabajo que busca reclutar 400 pacientes, que más o menos de acá a 1 año y medio van a estar los resultados, y que van a valorar el impacto que tiene el mantenimiento de inhibidores PARP más la cirugía de citorreducción secundaria en las pacientes con recaídas platinosensibles. Entonces, ¿a quién voy a operar? A las pacientes que tengan un AVO-score positivo, una puntuación de iModel menos de 4.7, con una sobrevida en lo posible mayor de 1 año, que tengan sitios únicos de recaída o por lo menos de 3, que no tengan evidencia de carcinomatosis. Hay que seleccionarlas muy bien, inclusive usando scores o laparoscopías diagnósticas si es necesario, siempre participar de ensayos clínicos y obviamente elegir bien a las pacientes, porque si le demoramos el tratamiento que realmente la va a beneficiar, eso no sería perdonable, digamos. Sobre todo si contamos con beva, que sabemos que el bevacizumab es lo que realmente marca la diferencia en estas pacientes. Para terminar, y para no gastar más minutos en algo que ya venimos repitiendo, creo que lo más importante es conocer la biología tumoral y que este es el futuro. Las terapias target son el futuro del tratamiento, inclusive de las pacientes con enfermedad platinosensibles, que van a ser factibles de resecarse, porque es donde la sobrevida realmente encuentra beneficios. Muchas gracias. Bueno, entonces hicimos 1 minuto de silencio y ahora vamos a pasar a otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer de ovario de alto grado, que es el cáncer de ovario de bajo grado, ¿sí? Los tumores serosos de bajo grado son una entidad completamente diferente y vamos a tratar de abordarlo en los próximos menos de 15 minutos. Entonces, nuestra agenda se va a basar en ver los distintos escenarios de los tumores serosos de bajo grado. Me encantaría decir que todo lo vamos a basar en evidencia prospectiva, pero como es un tumor muy infrecuente, muchas de las recomendaciones que vamos a mencionar a continuación son recomendaciones de consensos de expertos, como lo que fue publicado en el año 2023 por ESGO. ¿Qué es el cáncer de ovario seroso de bajo grado? Es una entidad patológica totalmente distinta al universo de los tumores de alto grado. Pueden evolucionar de novo o pueden provenir de tumores borderline. A menudo ocurre en pacientes más jóvenes que los tumores de alto grado.
Tiene como característica histológica ausencia de mutaciones en el P53 y hasta el 90% de las pacientes tienen receptores hormonales positivos y el 50% tiene alguna alteración en la vía de MAP quinasa con alteraciones y mutaciones en el KRAF y en el BRAF, como vamos a ver a continuación. Son tumores poco sensibles al platino y habitualmente responden a la terapia hormonal. Cuando hablamos de tumores serosos de bajo grado, tenemos primero que, de nuevo, hacer una definición correcta, porque cuando hablamos de bajo grado, podemos estar hablando de tumores borderline con implantes micropapilares, invasivos, no invasivos, tumores serosos de adenocarcinomas, o sea, hay un montón de distintas categorías que se engloban dentro del término bajo grado, pero nosotros nos vamos a referir a esto, a los tumores que son tumores invasores, que tienen características histológicas de bajo grado. ¿Y qué pasa cuando coexiste una lesión de bajo grado y un tumor de alto grado? ¿Con quién nos quedamos como para recomendaciones de tratamiento? Siempre vamos a hacer la terapéutica correspondiente al alto grado. Entonces, cuando están los dos, va a ganar el alto grado. Vamos a hablar ahora puro de bajo grado. Como dijimos recién, la estructura es diferente, son tumores que tienen una biología diferente y habitualmente tienen mutaciones en los genes KRAS y BRAF, muy baja frecuencia de mutaciones en el P53, en general son wild type. Y el tratamiento primario, vamos a ver que depende de una serie de factores. Inicialmente, cuando estamos hablando de estadios iniciales, la citorreducción y la estadificación es el primer paso. Las guías de la NCCN no diferencian bajo grado y alto grado en un inicio, sugieren hacer una valoración con el staging con imágenes, laboratorio y clínico, y después, obviamente, la cirugía de estadificación. En las pacientes que sean candidatas a cirugía, se propone una citorreducción primaria, seguido de tratamiento quimioterápico, y en las pacientes que sean pobres candidatas o no se puede hacer una citorreducción, la quimioterapia neoadyuvante. Y esto lo ponen como una verdad universal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos basamos en la evidencia de alto grado. El alto grado ya sabemos que el timing de la quimioterapia no nos va a condicionar el resultado oncológico. Podemos hacer una cirugía de citorreducción inicial y después hacer la quimio, o empezar con la quimio y después proponer una cirugía del intervalo, porque los resultados son equivalentes. Ahora, ¿lo mismo pasa en bajo grado? No, es una entidad distinta. ¿Qué dicen las guías? Que la cirugía primaria, cuando se puede hacer, está recomendada como el estándar, pero que la quimioterapia es una situación que la debemos dejar para pacientes que realmente no se puedan operar porque la quimiosensibilidad es muy baja. Es decir, tienen entre un 4 y un 36% de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. La sugerencia de las recomendaciones de las guías de bajo grado es hacer un intento quirúrgico, aunque tengamos que dejar enfermedad residual en las pacientes candidatas a cirugía. ¿Qué quiere decir estadificación? Hacer la estadificación completa, la anexohisterectomía, como justamente para tener la certeza de estar ante un estadio inicial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la linfadenectomía en el bajo grado? ¿Hacemos una linfadenectomía estadificatoria en pacientes en estadios iniciales? Bueno, en los protocolos y en los trials de linfadenectomía, actualmente, esta es una de las revisiones más grandes, de 14 artículos, se incluyeron 1.200 pacientes, esto es un número grande en ovario, donde se definió que la incidencia global de compromiso ganglionar es del 14%, con lo que la linfadenectomía de rutina, lumbórtica y pélvica está recomendada en las pacientes con estadios iniciales, como parte de la cirugía estadificadora en todos los subtipos histológicos, salvo en los tumores mucinosos, por la baja incidencia de metástasis que tienen estos tumores. Esto es anecdótico, sobre todo para un plantel de oncólogos clínicos, pero ¿hasta dónde hay que llegar con la linfadenectomía? Hasta los vasos renales. ¿Por qué? Porque hasta un 66% de las pacientes tienen metástasis por encima de los vasos mesentéricos. ¿Y cuál es el impacto de la linfadenectomía en los resultados oncológicos? Probablemente esto esté sesgado porque estas pacientes van a recibir quimioterapia, entonces vemos que tanto en la sobrevida global como en la libre de enfermedad, los trials que incluyen linfadenectomía tienen un hazard ratio por debajo del 1. Es decir, que hay un beneficio desde el punto de vista oncológico haciendo la linfadenectomía. Y repito, esto probablemente tenga el sesgo de que son pacientes que van a haber recibido un tratamiento adicional. Por suerte, espero no tener que decir más, creo yo, o esto parece ser un sesgo, porque en el año 2028 probablemente se publiquen los resultados del LOVE Study, que es un estudio que va a reclutar pacientes con cáncer de ovario que tengan indicación de adyuvancia y las va a randomizar en un grupo experimental versus linfadenectomía sistemática para ver si realmente hay un beneficio de forma prospectiva haciendo linfadenectomía en pacientes en estadios iniciales, pero que ya tengan criterios de adyuvancia.
¿Qué pasa en bajo grado? En particular en bajo grado, esto es la revisión más grande hasta la actualidad del grupo del doctor Pareja, donde se vio que en las pacientes con tumores de bajo grado la tasa de ganglios positivos es del 12% y tienen hasta un 10% de upstaging después de la linfadenectomía. Es decir, que tendrían un beneficio haciendo una linfadenectomía, es por eso que hoy en día se recomienda hacer la linfadenectomía sistemática en los tumores de bajo grado. Ojo, no hay datos con respecto a la toxicidad de la cirugía y a las complicaciones, pero bueno, por ahora la recomendación es la estadificación completa. Una vez que tenemos el diagnóstico de bajo grado, depende del estadio, ¿sí? En los estadios iniciales, las guías de la NCCN, tanto las guías de la NCCN, como las guías de ESGO, recomiendan hacer una terapia adyuvante o lo recomiendan como una estrategia válida, hacer o no adyuvancia con quimioterapia. En estadios 1B o 1C es opcional hacer la quimioterapia. Pero cuando nos vamos a la evidencia prospectiva que hay con respecto a esto, tenemos que ir a los trabajos de alto grado, los trabajos pivotales que hubo en adyuvancia en cáncer de ovario, como el ICON-1 o el ACTION, donde se vio que realmente había un beneficio en sobrevida en las pacientes que recibían adyuvancia. Y cuando se vio en el seguimiento a 10 años, en el follow-up del ICON-1, y se hizo un subanálisis de las pacientes con tumores de bajo grado, miren la evidencia de la que estoy hablando, es un subanálisis dentro de un seguimiento de alto grado. En este subanálisis se vio que no había beneficio en términos de sobrevida, ni global ni libre de enfermedad para las pacientes con cáncer de ovario de bajo grado. Cuando hablamos de mantenimiento hormonal, este es una serie de casos del MD Anderson, donde se vio que sí había impacto del bloqueo hormonal en las pacientes, tanto para la sobrevida libre de enfermedad como para la progresión, para el intervalo libre, global y libre de enfermedad, cuando usábamos inhibidores de aromatasa o tamoxifeno. ¿Qué dice entonces el consenso de la ESGO? No se pone muy de acuerdo, vemos que la recomendación es hacer una o la otra, quimioterapia o tratamiento endocrino, pero cuando lo desglosan en distintos tipos de recomendaciones, la quimioterapia está recomendada para el estadio 2 y el bloqueo hormonal también está recomendado para el estadio 2. Ven cómo el consenso dijo que sí, tanto el 90% para la quimio como para el bloqueo hormonal. Entonces, en el estadio 1C, las guías de la NCCN nos dicen pueden hacer quimio o pueden hacer un bloqueo hormonal. Y en el estadio 2 al estadio 4, lo mismo. Hay que hacer terapia sistémica con o sin quimioterapia y con un bloqueo hormonal. Afortunadamente hay un trabajo prospectivo que nos va a mostrar cuál va a ser la mejor indicación. Este trabajo es el NRG 019, que nos compara paclitaxel carboplatino por 6 ciclos más letrozole de mantenimiento versus letrozole solo. Es un trabajo prospectivo que tiene, probablemente en el 2028 se van a publicar los resultados, va a ser un lindo año para hacer un congreso el 2028, donde realmente veamos si le vamos a aportar algún beneficio a los pacientes haciéndoles quimio o si solamente necesitan tener un bloqueo hormonal. Siguiente escenario, estadios avanzados. Como dijimos antes, la respuesta a la quimioterapia de las pacientes con tumores de bajo grado es muy pobre, diferente de lo que pasa en el alto grado, entonces tenemos que preguntarnos realmente qué estrategia vamos a usar en estas pacientes que debutan con enfermedad avanzada. Primer punto, la cirugía, como dijimos antes, le vamos a aportar un beneficio a pesar de dejarla con enfermedad residual, entonces la resección subóptima, a diferencia de lo que pasa y lo que dijimos en el alto grado, en el bajo grado sigue siendo clínicamente útil, vemos cómo a las pacientes que quedan sin enfermedad residual les va mucho mejor, pero inclusive las que quedan con un residuo entre 0 a 10 de 1 a 10 milímetros también tienen resultados en términos de sobrevida. Y esto está también apoyado por otros estudios, por ejemplo, en este protocolo presentado en ESGO 2021, se ve cómo los resultados en sobrevida también son a favor de las pacientes que quedan incluso con enfermedad residual de 1 centímetro, con un seguimiento a 60 meses, con una sobrevida, a 60 meses. Siguiente punto, en el estadio avanzado, ¿qué hacemos con el bevacizumab? Una herramienta que usamos muchas veces en las pacientes con tumores de alto grado. Esto sale de data de estudios de pacientes con enfermedad recurrente, no en tratamiento primario, pero igual me parece interesante. Hay un grupo, los dos trabajos más grandes son los presentados por el grupo del Memorial, que incluyó 15 pacientes, ven el número, bajísimo, pero tuvo una tasa de respuesta del 40%, y del otro lado el grupo del MD Anderson con 40 pacientes, con una tasa de respuesta al bevacizumab del 47%. Es decir, que hay una tendencia a creer que podría haber algún beneficio en el uso del bevacizumab en estas pacientes. De todas maneras, recuerden, es una cohorte de pacientes con enfermedad que recurrió.
que dice las recomendaciones del consenso, entonces, que podríamos utilizar carboplatino con o sin bevacizumab para las pacientes en estadios avanzados, y que está recomendado hacer un tratamiento de mantenimiento con un bloqueo hormonal en las pacientes con estadio 3 y 4. ¿Qué pasa con el HIPEC en bajo grado? No hay ningún lugar para el HIPEC en bajo grado. Sabemos que es una estrategia que está ahora en ascenso, que hay unas indicaciones formales para usar HIPEC en tumores de alto grado, pero también sabemos que tiene una gran toxicidad y no hay beneficios claros en pacientes, obviamente, con baja respuesta a la quimioterapia. Último escenario, ¿qué pasa con la enfermedad recurrente? Cuando la paciente tiene un cáncer de ovario de bajo grado, hace un tratamiento primario y recurre. Vamos a las guías de la NCCN, ponemos enfermedad recurrente y nos propone todos tratamientos sistémicos. Pero cuando vamos al pie de página, vemos que hay que considerar la citorreducción secundaria en las pacientes que tengan un intervalo libre de enfermedad largo, en lo posible más de 12 meses, y que tengan metástasis aisladas, o sea, que sean citorreducibles. Es decir, la cirugía también, y creo que incluso es más importante en las recaídas en el bajo grado que en el alto grado. ¿Y por qué? Por esto que decíamos antes, la baja quimiosensibilidad. Esto es una serie de casos también, es la serie más grande publicada hasta la actualidad del grupo del MD Anderson. Son 108 pacientes y vean la baja respuesta. Es dramática la respuesta que tienen en la quimioterapia estas pacientes, y son pacientes que recaen, y cuando recaen pueden hacerlo con lesiones múltiples. Entonces, claramente necesitamos tener una terapia alternativa, mejor dicho, tenemos que tener una estrategia diferente, no una terapia alternativa, una estrategia diferente para tratar a nuestras pacientes, y esto tiene que ver con las terapias dirigidas y probablemente yendo a lo que dijimos al principio, a la fisiopatología de estas pacientes, que es la mutación en los receptores tirosinquinasa y especialmente los inhibidores MEK. Pero antes de entrar en los inhibidores MEK de la vía de la MAP quinasa, quiero mencionar este estudio, que es el estudio Paragon, que lo que hizo fue valorar el uso de anastrozole, o sea, de bloqueo hormonal en las pacientes que recaían, y se vio que una tasa de respuesta clínica de un 64%, es decir, muy buena respuesta al bloqueo hormonal, con una sobrevida de 11 meses y un beneficio, una duración de beneficio clínico de 9.5 meses. Es decir, que es una estrategia muy importante el bloqueo hormonal en las pacientes con bajo grado. Volviendo a los inhibidores MEK, hay dos estudios grandes que hablan de inhibidores MEK en recurrencia. El estudio Milo, que lo que comparó fue el vinitenimib, como me cuesta pronunciarlo, lo practiqué muchas veces, el vinitenimib versus la cirugía. Y el segundo estudio, que es el GOG 281, donde se eligieron las pacientes candidatas y se randomizó a trametinib versus standard of care según el grupo tratante. Los resultados en términos de sobrevida, se vio que no hubo beneficios en el protocolo Milo, con el vinimetimib no hubo beneficios ni en sobrevida global ni libre de enfermedad, pero en el estudio de trametinib sí hubo una diferencia estadísticamente significativa para el grupo que recibió trametinib en la recaída, con un hazard ratio de 0.48. Es decir, que el trametinib representa una nueva opción para tratar a las pacientes con tumores de bajo grado recaídos. Cuando hacemos de nuevo una disección de este trabajo, vemos que tiene una baja tasa de respuesta. Dijimos que el inhibidor de aromatasa tenía hasta un 64%, el trametinib tuvo una tasa de respuesta objetiva del 26%, pero en este trabajo, que es prospectivo, la respuesta al letrozole fue del 13%, y vean cómo la respuesta a la quimioterapia fue aún menor. Esto fue estadísticamente significativo y es por eso que hoy en día es una estrategia recomendada. Tenemos algunos criterios clínicos para ver a qué paciente les va a ir mejor con el trametinib, y cuando vemos, sobre todo en términos de recaída, y cuando vemos los resultados en sobrevida global, si bien no fue estadísticamente significativo, vemos cómo las curvas nos muestra que hay una clara tendencia a un beneficio en sobrevida global también para las pacientes que reciben el inhibidor MEK. Como es una nueva molécula y como presentó el doctor Jonelli hace unos minutos, tiene complicaciones. No voy a abordar esto porque claramente no es algo que está todavía en evolución, pero los principales efectos adversos son la toxicidad dermatológica, la fatiga, la diarrea y la enfermedad cardiovascular. Estas pacientes tienen que hacer un monitoreo con ecocardiograma de forma periódica, pero está reportado buenos resultados cuando se reduce la dosis. Y esto, como para ir cerrando, ¿qué pasa con las mutaciones en las pacientes con cáncer de ovario? Sabemos que en el alto grado probablemente tengan una mutación del P53 y que la estrategia que usamos como tratamiento en las pacientes de bajo grado tiene que ver con ir por la vía de la mutación del KRAS y de la MAP quinasa. Pero ¿qué pasa con las pacientes que son wild type al KRAS?
Eso es lo que todavía no sabemos. Sí, dentro de los dos protocolos prospectivos que mencioné recién, hay tanto pacientes con KRAS mutados como wild type, y todavía no hay resultados con respecto a la sobrevida de las pacientes que no tienen la mutación o que son wild type al KRAS. La recomendación entonces de las guías de la ESGO, que a las pacientes que tengan recaída con tumores de bajo grado hay que considerar el tratamiento con trametinib cuando no respondieron al tratamiento con cisplatino, o con la estrategia de platino que se eligió. Para finalizar entonces, como puntos relevantes, el cáncer de ovario de bajo grado es una entidad distinta, se trata de una forma diferente, podríamos decir que se parece más a la mama que al cáncer de ovario de alto grado. Las mutaciones del BRAF y del KRAF son comunes y muchas veces son P53 wild type, en su mayoría. Tienen menos respuesta a la quimioterapia que el alto grado. La cirugía es una estrategia muy valiosa, incluso en pacientes donde no podemos dejarla sin enfermedad residual. Tienen buena respuesta hormonal. Todavía hay controversias con respecto al lugar de la terapia hormonal en la primera línea, pero ya estarán resueltas en los próximos años con los estudios prospectivos. Y obviamente que hay que considerar el trametinib como una opción para el tratamiento no quirúrgico en la recurrencia posplatino. Bueno, muchas gracias y espero haber cumplido con el tiempo. ¿Cómo ven ustedes la implementación de lo que se estuvo conversando? Empiece quien quiera. Yo voy a hablar desde el lugar de alguien que ejerce la oncología en un hospital público del conurbano bonaerense. En el AMBA, en Argentina, porque acá no todos somos de Argentina, vive 12 millones de personas. Cuando una paciente no tiene cobertura social en este ámbito que yo digo, en ovario, lo que cuesta, salvo que uno pertenezca a un centro especializado, es conseguir un cirujano oncólogo que haga una cirugía oncológica. Recibimos pacientes, yo ya no hablo de cirugías laparoscópicas o robóticas, sino con una Fanelstein diciendo que operaron un ovario. Y así las recibimos, no es que elegimos eso. Y ya la paciente viene empezada. Esa es la dificultad en ovario, diría yo. La generalidad es la discrepancia en el acceso entre los que tienen cierto nivel de cobertura y los que tienen coberturas promedio baja o sin cobertura en las nuevas moléculas. Y en endometrio y en cáncer de cuello, sobre todas las cosas, la dificultad que encuentro en las pacientes sin cobertura es el acceso en tiempo y forma a la radioterapia. Cuando digo en tiempo y forma es que cumpla en 8 semanas el tratamiento radiante junto con el platino sensibilizante, porque la marcaron pero la pusieron en una lista de espera y están 3 semanas para llamarla, por ejemplo, en provincia y empezar un tratamiento, o porque entre el fin de la radioterapia y el principio de la braquiterapia hay un gap enorme, o a veces por causas de las pacientes que dicen no tengo plata para ir todos los días a la radioterapia. Estoy hablando desde el punto de vista de gente sin cobertura social. Cintia, la situación de Paraguay. Bueno, la situación en Paraguay ha mejorado en los últimos años. Nosotros ahora tenemos un grupo de gineco-oncólogos que están formados desde el año 2016, que ha mejorado muchísimo la calidad de manejo multidisciplinario de nuestras pacientes ginecológicas. También en los servicios, pues yo trabajo, gran parte de mi servicio es en el hospital público y trabajo también en un seguro que es el IPS, Seguro Social. Ambos centros tienen hoy día días de reunión clínica de equipo de gineco-oncología. Eso es muy reciente también y se ha fortalecido con el manejo multidisciplinario con los cirujanos o gineco-oncólogos, con anatomía patológica y con la parte de oncología clínica. Nos falta todavía tener, no lo tenemos siempre, pero a veces sí, un especialista en imágenes y un radioterapeuta en el grupo. En cuanto a costos, tenemos en el banco de drogas del Instituto del Cáncer bevacizumab, pembrolizumab, que son drogas de alto costo. Algunos pacientes hoy día están consiguiendo recursos de amparo. La verdad que nos fuimos de rosca con ese tema de recursos de amparo en cuanto a costos, porque ya se abusa un poco también en cuanto a que no hay un plan de protocolos nacionales que se respete en todas las patologías. Cada servicio, y no estoy hablando solamente del hospital, sino centros periféricos públicos, solicitan los medicamentos y a veces no hay un punto de corte o un filtro
para decir si está indicado, es pertinente o no el uso. Entonces, hay muchos recursos de amparo. Yo diría que el año pasado hubieron 500 recursos de amparos al Ministerio de Salud, y eso encarece mucho el tema oncológico. Todavía nadie pudo ponerle el cascabel al gato, digamos, nadie pudo decir hasta dónde. Y bueno, en este momento el Instituto Nacional del Cáncer está con una intervención médica. Hace unas semanas renunció el director del cáncer por justamente la presión que ejercían las asociaciones de pacientes para que justamente haya una apertura con el tema de los recursos de amparo para todos, ¿verdad? Entonces, estamos con una intervención hospitalaria ahora y juega un rol muy importante la directora interventora, porque va a tener que poner un poquito de límite en el tema de los costos. Con respecto a la radioterapia, tenemos el hospital público, el único centro público que tiene acelerador lineal y fuente de cobalto. Hay centros privados, existen a veces convenios, digo a veces porque depende mucho del Ministerio de Salud, convenios hospitalarios con estos centros privados, porque la verdad que no abastece el hospital público con el tema de la radioterapia. Y los tiempos también, y dependiendo de si funciona o no el aparato de acelerador lineal, a veces los tiempos se retrasan en cuanto al inicio del tratamiento. El servicio de IPS, en el cual también trabajo, tiene convenio con la parte privada, y es distinto el manejo en ese sentido porque se pueden hacer mejor tratamiento, ¿verdad? Y anatomía patológica, tenemos un excelente plantel de patólogos en el país, y el Instituto Nacional del Cáncer ahora está empezando a hacer marcadores, biomarcadores, así que sin costo para los pacientes. El hospital es gratuito, así es que yo creo que estamos mucho mejor en la parte de gineco-oncología que en los años anteriores. El equipo, estoy orgullosa del equipo médico, son gente joven. Vinieron al Congreso algunas chicos y chicas, y la verdad que trabajar con un equipo que suma, que se capacita, que estudia, que lee, es por el bien del paciente y por el bien del equipo. O sea que yo estoy muy contenta con el equipo de gineco-oncología en Paraguay hoy día. Bueno, Luciana, ¿cómo ves vos en tu población, que manejan una población importante? Bueno, sí, en la población de PAMI del Español, yo creo que es una isla como varios lugares. Por ahí me parece más interesante la experiencia desde el Instituto Nacional del Cáncer, donde hemos hecho un relevamiento de cómo es el tratamiento del cáncer ginecológico, sobre todo lo que tiene que ver con cuello uterino, ¿no? Y ahí, bueno, las dos patas que están en falta en la mayoría de las provincias del norte, digo que son justamente las que tienen problemas de acceso a la salud, a la prevención, y también problemas de acceso a la terapéutica, ¿no? Digamos, el punto crítico, como decía la doctora, la radioterapia y sobre todo el cuello de botella de la braqui, y en muchas provincias también tener un ginecólogo capacitado, ¿no? Porque para mama, bueno, quizás en endometrio, bueno, más o menos, pero bueno, después lo que sucede es que los cuellos y los ovarios mal operados son los que después impactan en las recaídas y en las pobres sobrevidas. Así que básicamente eso, y la problemática sí está en el norte. Después la quimio, bueno, la quimio barata, bueno, lo dirán más los oncólogos clínicos, lo saben más. Y después el acceso a las drogas de alto costo, eso me parece que es un problema universal de acceso, ¿no? Pero sí, coincido con la doctora. Acabo de leer esta semana, porque la revista la vi esta semana, de la Sociedad Internacional de Ginecología de Estados Unidos, que publicaron un trabajo respecto a la realidad del carcinoma de endometrio en América Latina, un trabajo de Álvaro Blanco, de tu servicio, Albano Blanco, y de dos médicas brasileñas, ¿no? Planteando la realidad del carcinoma de endometrio en Latinoamérica, y realmente me resultó un poco escalofriante porque creí que en endometrio estábamos un poco mejor. Y bueno, Brasil, la verdad que la medicina de Brasil para el cáncer ginecológico de las pacientes, de acuerdo al trabajo, es mucho más conflictiva que la que vivimos en Argentina. Pero bueno, yo te quería preguntar, dado tu conexión, después también lo va a decir Florencia, con muchos centros también internacionales, ¿cómo nos ves en Argentina? Sí, bueno, ese trabajo que mencionás es básicamente un trabajo que surgió después de un ADVOR con el doctor Mansur Mirza en Río de Janeiro, donde nos planteamos cuáles eran las limitaciones que teníamos en cáncer endometrio
en América Latina, y la que surgió básicamente como más importante es, teniendo en cuenta el beneficio que bien mostraba el doctor, colega de Paraguay, en cuanto al agregado de inmunoterapia a los pacientes IMRIPER deficientes, donde reduce riesgo de muerte en un 70% el agregado de quimioterapia a la primera línea de quimioterapia, de inmunoterapia a la primera línea de quimioterapia. Decíamos que el cuello de botella fundamentalmente está en el análisis molecular. O sea, así como hay cosas que no pueden dejar de hacerse bien, como por ejemplo una buena cirugía en cáncer de ovario, una buena radioterapia en cáncer de cervix, y para eso es importante la creación de nodos, centros, por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires, uno en Rosario, otro en Mendoza, que concentren las cirugías de todos los tumores de ovario o los cervix o las radioterapias, si no son aplicables en distintas partes del país. Una cosa que no debe faltar en cáncer de endometrio es la clasificación molecular, y en ese sentido yo me conformaría solamente con un estatus de IMRIPER, un P53 y los receptores hormonales. Eso no debe faltar, porque el impacto de la inmunoterapia, aunque sea una droga de alto costo en esas pacientes, es enorme. Y tal como se va a demostrar en ESMO este año, en pacientes que se operan con cáncer de endometrio y que resulten ser estadio 3, si son IMRIPER deficientes, a pesar de que el estudio fue negativo con el agregado de inmunoterapia, en las estadio 3 IMRIPER deficientes el beneficio fue increíble. O sea que no saber que la paciente es IMRIPER deficiente en el momento del diagnóstico de cáncer de endometrio, hoy por hoy podemos decir que es imperdonable. Bueno, coincido con lo que fueron mencionando, porque creo que es la realidad del país, ¿no? La falta de la subespecialidad, la paciente que llega mal operada, la falta del recurso, justamente no poder contar con una buena medicina para hacer una biología molecular y hacer un perfil molecular adecuado. Pero tengo que ser un poco optimista con respecto a que creo que actualmente, si bien toda es una realidad que tiene sus momentos de mejor y peor registro de las pacientes que tenemos dentro de nuestro país, hoy tenemos una red en Latinoamérica donde trabajamos en conjunto con Brasil, con Colombia, con Paraguay, con Bolivia, que eso antes no pasaba, donde de alguna forma compartimos evidencia, tenemos registros de datos de las pacientes de forma regional, ¿sí? Y creo que eso, siendo optimista, va a ir a darnos la oportunidad de crear nuevas estrategias para mejorar estos puntos, ¿no? Creo que actualmente la falta, por ejemplo, de biología molecular, de un diagnóstico molecular en las pacientes con cáncer de endometrio, no es solamente una problemática nuestra, es una problemática de toda la región. De hecho, recién discutíamos en el break que la Sociedad de Oncología de Colombia, la Sociedad de Cancerología de Colombia, creó sus propias guías para el algoritmo, para primero hacer mismatch repair, después P53, porque no cuentan con POLE. Entonces creo que de alguna forma empezar a definir cuáles son las estrategias regionales para mejorar el estado de nuestras pacientes, eso es como lo más optimista que veo dentro de nuestra realidad actual, ¿no? Tener el dato. Pasa lo mismo en cáncer de ovario, más allá de que el tratamiento oncológico requiere de una buena cirugía y del acceso a las drogas de primera línea y a las nuevas terapias, creo que también contar con los números y cómo le va a las pacientes con cáncer de ovario en nuestra región también es importante. Es un trabajo que publicamos hace poco del registro de calidad de vida en las pacientes con cáncer de ovario en países de bajos recursos. Eso también nos permite mejorar la calidad de vida de las pacientes. No solo la sobrevida, que obviamente es lo que estamos discutiendo acá, sino también cómo les va a ir a esas pacientes en su calidad de vida. Bueno, sí, la Sociedad Internacional abrió mucho el panorama, empezó a mirar un poco a los países que éramos pobres, vos también sos consciente de eso, y entonces está haciendo esa red que vos comentaste. Bueno, creo que en Colombia es Pareja el que da el puntapié como uno de los grandes referentes de América Latina. Y bueno, ya en honor al tiempo tenemos que ir cerrando. Yo agradecer profundamente a todos los que nos han estado acompañando durante el transcurso del día, a los panelistas de lujo que hemos tenido y que siempre lamentamos que el tiempo es muy tirano y no nos deja a veces preguntar todo lo que quisiéramos preguntar, pero bueno, hemos más o menos redondeado un up-to-date del cáncer de mama en la mañana y realmente un up-to-date espectacular con panelistas de primerísimo nivel, de una gran experiencia, de un gran reconocimiento internacional en lo que ha sido el cáncer ginecológico. Y bueno, y como dijo Florencia, realmente creo que estamos un poquito mejor que años atrás. Creo que tienen mucho que ver las sociedades,
los que trabajamos desde las sociedades y desde capítulos de la ginecología oncológica en las sociedades, para que cada año tengamos un poquito más de esperanza y realmente estas pacientes lleguen a tener la calidad de vida que esperamos, la sobrevida, y cada vez ir mejorando desde los estadios iniciales, que hagamos bien todas las cosas como equipo multidisciplinario, porque no es solamente una sola paciente, sino que es de un equipo multidisciplinario, y que nos lleve cada año a tener mejor sobrevida, mejor calidad en estas pacientes que durante muchos años, no tanto el cáncer de ovario, pero sí el cáncer de cuello y el cáncer de endometrio, fueron bastante tapados en la investigación, y que en estos últimos años nos están deslumbrando con los nuevos conocimientos que estamos teniendo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, y seguro que en 1 o 2 años, cuando volvamos a hacer el congreso, vamos a tener de nuevo grandes novedades y vamos a tener a estos invitados de lujo que lo vamos a volver a hacer. Así que muchas gracias.